Buenas noches, somos el grupo 13. Nosotros estamos enfocados a trabajar la educación inclusiva. Mi nombre es Nayi Joana Pineda Lancheros. Nosotros vamos a analizar la tesis doctoral, procesos de inclusión educativa para la atención a la diversidad, propuesta de mejora en la educación primaria de una institución educativa en Manizales, Colombia, del año 2020. Bueno, esta tesis tiene un enfoque multiparadigmático que combina pues tres perspectivas. Por un lado, el paradigma positivista, pues que cuantifica la inclusión, el número de estudiantes con discapacidad y el número de estudiantes, pues en categoría de diversidad. En segundo lugar, está el paradigma interpretativo, pues que usó métodos cualitativos pues, para comprender las experiencias de la familia, de los docentes y los estudiantes. Finalmente, el paradigma sociocrítico, pues que hace un análisis profundo sobre la desigualdad del sistema pues educativo en Colombia, principalmente en esa institución educativa, identificando pues cómo la falta de recursos y políticas pues no favorece la inclusión. Y lo más importante de la tesis es que propone cambios transformadores para fomentar la equidad y una mejor atención a la discapacidad y a la diversidad. Muy buenas noches, les habla Diego Blandón. Vamos a iniciar con el paradigma positivista, donde se tiene como elemento principal la mediación cuantitativa, la predicción y control y el uso del método científico. Acá la pregunta que nos podemos hacer en cuanto al tema es cómo la implementación de políticas de educación inclusiva en Colombia impacta cuantitativamente en los resultados académicos y la participación de estudiantes con discapacidad y qué factores de recursos y contexto determinan dicha efectividad. En la dimensión ontológica, entonces podemos preguntarnos si realmente existe población estudiantil en condición de discapacidad y qué tipo de discapacidad presentan. Y esto lo podemos entonces encontrar en el sistema integrado de matrícula que manejamos en Colombia. En cuanto a la parte epistemológica, entonces ya nos podemos preguntar es si realmente esas condiciones de discapacidad afectan el rendimiento académico de los estudiantes. Y posteriormente en la parte metodológica, ya lo que nos preguntamos es cómo logramos determinar qué nivel de afectación tienen las condiciones de discapacidad en el desempeño académico de cada uno de los estudiantes que presentan estas condiciones. Buen día, mi nombre es Diego Fernando Olivos y en este momento voy a continuar con el proceso de exposición del trabajo realizado en la tesis de doctorado con el tema de educación inclusiva en el contexto colombiano. Bien, de acuerdo al enfoque interpretativo, ¿cómo perciben, interpretan y vivencian los actores educativos las políticas de educación inclusiva en Colombia y cuáles son los significados y desafíos que emergen de esas experiencias? De la parte ontológica, este paradigma entiende que la realidad no es única ni fija, sino que cada persona vive y percibe la inclusión de manera diferente según su experiencia y su contexto. En la epistemología, el conocimiento se construye al comprender profundamente cómo los estudiantes, docentes y familias interpretan y viven las prácticas de inclusión. No se trata de buscar verdades absolutas, sino de entender sus significados y desafíos desde un punto de vista. Metodológicamente, se usan métodos cualitativos como las entrevistas o los grupos focalizados para recoger esas experiencias y así captar la diversidad de interpretación que existen sobre la educación inclusiva. Todo este trabajo nos ayuda a valorar las voces de quienes participan en el proceso educativo para mejorar las políticas y prácticas de inclusión en Colombia de manera más humana y efectiva. Muchas gracias. Lida Marcela Ospina. Como observamos en la imagen, el paradigma sociocrítico busca entender la realidad social y también transformarla, bajo las características que visualizamos. Es un proceso que se usa principalmente en contextos comunitarios. El paradigma sociocrítico abordado desde el cuestionamiento qué prácticas y políticas reproducen exclusión y cómo pueden transformarse. Bajo la pregunta clave, ¿cómo las políticas de educación inclusiva en Colombia producen o desafían las desigualdades y cómo esto afecta la equidad y la participación de los estudiantes marginados? En cuanto a la ontología, la realidad de poder y conflicto en el sistema educativo. La inclusión educativa en Colombia está atravesada por relaciones de poder y conflictos históricos. Las políticas pueden perpetuar o desafiar las desigualdades existentes. Hay una realidad objetiva de opresión, pero también una subjetiva de resistencia. En cuanto a la epistemología, conocimiento para la transformación, este no es neutral, sino político. Busca desenmascarar las estructuras de poder y servir a la emancipación. El investigador es un agente de cambio, generando conciencia crítica. En cuanto a la metodología y acción,
Es de reflexión y acción participativa. Combina métodos cualitativos con análisis sociohistóricos buscando la participación y la reflexión crítica. En los diseños típicos de investigación, acción participativa y app, en colaboración para identificar problemas y diseñar soluciones. También estudios de casos críticos, análisis profundo de situaciones específicas y dinámicas de poder. Un análisis documental crítico para la destrucción del discurso oficial para revelar supuestos ocultos. En cuanto al muestreo, las técnicas intencionales buscando voces marginadas, como las técnicas por medio de entrevista para revelar críticas, asimismo los grupos focales para discusión colectiva, y también la observación de las relaciones de poder, análisis de discurso para las ideologías. En cuanto al análisis de datos, análisis dialéctico, relacionar lo individual con lo social, y el análisis de poder para identificar quién lo tiene y cómo se ejerce, la codificación crítica, categorías que reflejan opresión y resistencia. En cuanto a la reflexividad, el investigador explicita su posición. En la tesis se combinan los elementos de los tres paradigmas para una comprensión completa. Estudia condiciones objetivas, percepciones subjetivas y estructuradas de poder. Gracias.